Bueno, acá estamos con los ejercicios que nos habían quedado de la unidad 3. Si bien habíamos visto hasta el 19, el 17 y el 18 lo habíamos salteado, así que lo vemos ahora. Este es un ejercicio que en particular para mí la redacción confunde, no es del todo claro. El precio, ¿qué datos tengo? Tengo el precio del contado del bien, ahora se los leo rápidamente. No le voy a poner simbología todavía a la renta. Esto es lo que saldría el valor global. También tengo que son 10 cuotas, también tengo la tasa de interés que es del 1,1 mensual, las cuotas son mensuales. ¿Cuál es el importe de la cuota? Es nuestra incógnita. Completamos con los datos, los leo. Una empresa desea adquirir una máquina de contado, sale 450.000 o también la puedo pagar en 10 cuotas mensuales a partir de la entrega de la misma que se realiza a los 3 meses de la fecha de compra. O sea que lo que está confuso, por ahí puede llegar a confundir, es que lo que tengo que considerar como época de evaluación, que es el momento en que se efectuó la compra. La compra se efectúa aquí y 3 meses después, no importa que la entrega se hizo después, digamos, la compra, contractualmente este bien pasa a ser patrimonio de la empresa acá, cuando está donde se concreta la compra, Dice 3 meses de la fecha de compra. Se produce la compra, pasan un mes, 2 meses, 3 meses y recién ahí comienza a pagarse la primer cuota. O sea, vuelvo a leer. Financiado en 10 cuotas mensual a partir de la entrega de la misma que se realiza a los 3 meses. Confunde un poquito que dice que la entrega de la misma, en realidad la entrega del bien se produce acá, que eso es lo que para mí va a confundir, a los 3 meses y en ese mismo momento se efectúa la primer cuota. Pero lo que tenemos que tener en cuenta como época de evaluación es cuándo se llevó a cabo la compra. Voy a borrar esto porque van a pensar que ahí hay cuotas y no hay cuotas. Esta sería nuestra primer cuota. Lo que quiero marcar es que desde que se efectúa la compra a que se paga la primera cuota han transcurrido 3 meses. Después en total son 10 cuotas, ¿sí? Esta es la cuota número 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente hasta llegar a la cuota 10. Ahora miremos acá, como no aclara cuando es vencida y adelantada, no voy a poner nada, voy a poner así las cuotas nada más hasta la 10. Si nosotros planteamos la fórmula de una renta inmediata, voy a poner la cuota por un factor que lo conocemos ya bastante, lo usamos en casi todas las rentas, 10 cuotas, acá no hay duda, lo dice el ejercicio, son 10 cuotas. Ahora, lo que tengo que tener presente es que cuando aplicamos este factor, que se usa para cuotas vencidas, yo llevo todas las cuotas inmediatamente ahí, a un periodo anterior a la primer cuota, porque es fórmula de vencida. Ahí estaría marcando la época inicial, si pongo este factor. Y lo que yo necesito llegar es hasta la época de evaluación. Por lo tanto, ¿cuántos periodos han transcurrido desde estas dos épocas? Y en este caso, 2. Y las necesito actualizar, no capitalizar. Si yo vamos a poner acá el 1,011, 2 periodos. Actualizando, por eso lo pongo con exponente negativo. Si esto yo lo llevaría a una fórmula, sería menos d barra b sub n, porque la compra se efectúa 2 meses antes de iniciar el pago de las cuotas vencidas. Si lo planteo como cuota vencida. Si lo planteo como cuota adelantada, porque el ejercicio no dice ni una cosa ni la otra, lo que sí tengo que tener en cuenta es que acá está la época de evaluación. Hay 3 meses, esto sí, no hay dudas, 3 meses,
y pago la primera cuota. Si la cuota la planteo como cuota adelantada, esa sería mi primera cuota que se paga al inicio del periodo 1. Esta es la segunda. Esta es la tercera cuota. Y esta es la última cuota que corresponde al periodo 10. Entonces, si yo aplico fórmula de adelantada, quedaría, no me va a entrar ahí, pero vamos para atrás. Lo voy a hacer de este lado. Aplico la misma fórmula, 1, 0, 11, 10 cuotas, no hay dudas que son 10 cuotas, por 1 más i, porque estoy usando fórmula de adelantada, estoy planteando que las cuotas se pagaron de manera adelantada. 1,011 y ahí llevo todas las cuotas al momento 0, porque si yo no pongo esto, las cuotas las traía hasta acá, ¿no? Bien, entonces, y ahí sí, ¿cuánto es? Si las cuotas son adelantadas, ahí está la época inicial y el diferimiento, en este caso, sí sería por 3. Menos 3. En definitiva es lo mismo, ¿sí? Porque si yo junto estas dos bases me va a quedar 1 más i a la menos 2. Lo puedo considerar como vencida con un diferimiento de 2 o adelantada con un diferimiento de 3. En definitiva, el dato que tengo es que la primer cuota se pagó a los 3 meses y de ahí, bueno, de con qué fórmula quiero trabajar para llegar hasta la época de evaluación. Y tengan en cuenta lo que dije antes, confunde un poquito que diga que la entrega se efectuó también junto con la primera cuota. ¿Qué tengo que tener? Presto atención en el momento en que contablemente ese bien entra en la empresa, que es el momento donde se realiza la factura, en el momento de la compra, ahí se efectiviza el traslado digamos, de la propiedad de ese bien. Bueno, confuso un poquito la redacción y una pena que por ahí, por eso, no se planteen bien. Voy a tratar de ser lo más clara posible en los exámenes que planteé para el parcial. Bueno, vamos al despeje si tienen dudas, cualquiera de las dos, bueno, pasan, no es complicado, paso todo esto dividiendo, también paso todo esto dividiendo. Y acá también, paso esto dividiendo y esto que está acá por separado, junto dividiendo. Son todos factores, el orden no importaría en qué orden paso. Vamos al 18. Este es un ejercicio que se suele preguntar bastante. Vamos a ir leyendo con esto. Se contrae una operación de ahorro y préstamo para la adquisición de un rodado. Este lo ponemos como ejemplo siempre de renta anticipada. Incluso usa esa simbología. El solicitante abona a cuotas mensuales vencidas y ahí llegó a capitalizar este importe. También trabajamos con la tasa del 1,1 mensual. Dice, transcurrido ese lapso pactado, se recibe el vehículo cuyo precio en ese momento, quiero aclarar esto, se recibe el vehículo y también es el momento en que se en que se realiza la compra, en que se efectiviza la compra. El bien en ese momento vale 38.376,15 y dice que el saldo que nos queda por pagar, le faltaría un par de ceros, ¿no? A esto, el saldo que nos queda por pagar lo vamos a pagar en 20 meses con cuotas iguales a las que abonamos en los primeros periodos. ¿Cuál es el importe de lo que nos queda por pagar? Entonces, nosotros tenemos que plantearlo a este ejercicio como un ahorro, porque fui pagando cuotas vencidas, 1, 2, 3, a cuotas vencidas, y luego de ese, ya sé cuánto me queda, o sea, en realidad no lo sé, pero sé cuánto es el total del bien, 38.376,15, le resto lo que ya llevo reunido de capital, porque acá dice reuniendo un capital de 15.128, o sea, con el ahorro llegué a reunir este capital, capitalizando todas estas cuotas. Eso que ya llevo reunido se lo restamos.
no me acuerdo cuánto da. Si no noté mal, me da 23.248. Este va a ser el saldo que yo me propongo cancelar con las 20 cuotas vencidas que voy a tener que pagar de aquí en más. No sé de qué importe, que es lo que tengo que averiguar en el inciso A. Entonces lo que me planteo directamente, en este caso, es como si fuera una financiación que arranca acá. La época de evaluación también está acá porque es el momento en que el bien se entrega y aparte se formaliza la venta. Y la época final está acá. ¿Con qué importe? Con lo que me quedaba por financiar, que no es los 38, sino que serían los 23.248. $20 cuotas vencidas. Me parece que acá copié mal la tasa. $0,011 elevado a la menos 20 dividido la tasa. Y ahí despejo nuestra primera incógnita, que es la cuota. Después el ejercicio me dice cuántos periodos se necesitaron para llegar a ahorrar. Entonces me voy en esta partecita de acá. Los 15.128. Las cuotas de qué importe son. Y dice que las cuotas son las mismas que pago después. O sea que son de 1.301,3. Ojo que nos podría decir que estas cuotas eran 100 pesos más que la anterior o 200 pesos más que la anterior. En este caso dice que el comprador cancela el saldo de la deuda con cuotas iguales a las abonadas en las primeras A periodos. El N es nuestra incógnita, o el A si quieren. Y la I ya saben que es 0,011 mensual. Las cuotas también son mensuales. Y el ahorro que habíamos llegado a reunir no es 38 como iba a poner yo ahí, sino que son los 15.240, no, 128,15. Planteamos la fórmula. Como en la época de evaluación está acá al final, acá está la época inicial, lo que voy a hacer con todas las cuotas es llevarla hasta el final, usando fórmula de ahorro. 1.301,3. No me lo voy a poner acá abajo. Recuerden que la fórmula es diferente. Empiezo con el 1 más i a nuestra incógnita positiva. Y esto para despejar conviene pasar primero esto dividiendo, esto multiplicando. En realidad estos dos no importa el orden. Después, una vez que ya hice eso, pasar esto sumando, eso sí. No puedo pasar si no pasé esto primero y esto también. Y después aplicar logaritmo en ambos lados, para poder despejar nuestro exponente, que en este caso era positivo. A ver si sería logaritmo de, hago todo junto acá, 15.128,15, paso dividiendo, paso multiplicando. Una vez que hice eso, sumo 1.
y del otro lado bajo el A por el logaritmo de 1,011. Este logaritmo va a pasar dividiendo al otro logaritmo y determinaría el valor de A, que aparentemente da número entero, porque si no me diera número entero tendría que ver cómo lo ajusto, o por defecto o por exceso. En este ejercicio dice, desde hace 5 años y hasta hoy se deposita una suma al final de cada mes que van a ganar un determinado interés. Entonces como que voy ahorrando, ¿no? Transcurridos 2 meses, deseo comenzar a retirar al final de cada mes una suma superior en 2.600 al que se depositaba anteriormente, de manera que al cabo de 4 años termine con ese dinero que llevaba ahorrado. Calcular el valor de cada uno de los depósitos y de cada uno de los retiros y determinar además cuánto había llegado a ahorrar en los primeros 5 años. Es como que lo que nos plantea este ejercicio es que uno va depositando al final de cada mes con el fin de ir aumentando sus ahorros durante 5 años. O sea, en meses sería durante 60 meses. Al final de cada mes, vencido. O sea que yo acá podemos marcar que el hecho de los depósitos comienza acá y termina acá. O sea que acá podemos decir que llevo ya ahorrado una determinada suma de dinero. ¿Bien? ¿Qué pasó ahí? Transcurrieron 2 meses. Y luego de esos 2 meses, dice el ejercicio, quiero comenzar a retirar también mensualmente y en forma vencida, de manera que cuando transcurran 4 años, 4 por 12, 48, mi capital termine con todo ese dinero ahorrado. Es decir, consumir todo el ahorro que habíamos hecho. O sea, podemos marcar que desde ahí en más voy a empezar a retirar a final de cada mes. Un retiro, le voy a llamar R como para diferenciarlo. Otro retiro, así durante 4 años, es decir, 48 meses, donde se efectúa el último retiro. ¿Qué hay que averiguar? De cuáles son los depósitos, cuáles son los retiros. Vamos a anotar los datos que tenemos para poder trabajar con eso. Por un lado sé la tasa de interés, que no cambia, es la misma. Por un lado tengo la cantidad de depósitos. Por otro lado tengo la cantidad de retiros, todos en meses y todos vencidos, al final dice de cada mes. Y tengo también un dato que dice que lo que voy a retirar, comienzo a retirar a fin de cada mes una suma superior en 2.600 pesos a la que depositaba. Si bien no me dice los importes, los puedo escribir de manera simbólica. El retiro es igual a lo que depositaba más 2.600 pesos. Es lógico porque obviamente si no, no lo llegaría a consumir, ¿no? Tiene que ser más grande para poder llegar a consumirlo en 48. Yo había hecho 60 depósitos que además iban ganando interés, ¿no? Bueno, vamos acá lo llama C1 a los depósitos y C2 a los retiros. Después además me pide calcular cuánto había el ahorro que había llegado a reunir acá al momento 60. ¿No? Además, a los 5 años. Bueno, vamos a escribir todo en fórmula ahora. Yo quiero decir que el ahorro, como si me ubicara en un momento cualquiera, vamos a suponer que yo me ubique acá como época de evaluación. En ese momento. Y lo que voy a plantear en ese momento, que ese ahorro que había llegado a reunir durante 60 depósitos, tienen que ser igual al valor actualizado. Acá hay un error. Importante el error en el gráfico, porque no comienzo a retirar de manera inmediata, sino que comienzo a retirar acá, después de 2 meses. Primer retiro, segundo retiro, tercer retiro y así el retiro 48.
Si yo me ubico en este punto, ¿sí? Eso que retiro tiene que ser igual al valor actualizado de todo, eso que ahorro tiene que ser igual al valor actualizado de todos los retiros. Pero fíjense en que hay un plazo donde no se hizo ningún retiro, que son 2 meses. Entonces yo lo voy a llamar, para ponerle una simbología. En realidad cuando lo veamos con la fórmula es más sencillo. Fíjense en con la primera parte. Quiero capitalizar todos estos depósitos al momento 60, a los 5 años. $60 menos 1 sobre I. Son vencidos, así que no hay que agregar nada. Con esto ya llego al momento 60. Lo igualo. R. La fórmula al revés. ¿Cuántas cuotas de R? 48, pero con exponente negativo. Y ahí llego a este momento porque es el factor que actualiza todas las cuotas al momento 0, es decir, a la época inicial. Y de ahí recuerden que lo tengo que llevar al mismo lugar, por lo tanto lo voy a tener que actualizar por 2 periodos más, ¿sí? Porque este es el momento donde yo tenía reunido el ahorro. Por lo tanto, 2. Bien, ¿cómo puedo hacer para despejar esto? Primero llamar R, en lugar, yo lo voy a borrar, ustedes lo hacen en el próximo paso. En lugar de poner R, voy a poner a qué es igual R. Entre paréntesis, ¿no? Porque todo eso es R. Yo lo voy a poner en letras y después ustedes lo pasarán a número, pero necesito saber cuánto es esto y cuánto es todo eso para ser distributiva. O a ver si lo calculo rápido, se lo pongo en número. Más 2.600 por 41,04. Este término pasa del otro lado porque contiene la incógnita. Lo resuelvo. Pasa restando porque está sumando. Esto 2.600 por eso me da 106.870,66 y siguen los decimales, ¿no? Acá resolvemos, me queda 71 menos 41, 30, algo, y ese 30, algo va a pasar dividiendo los 106 y debería dar como respuesta el valor de C. Y bueno, hay una pequeña diferencia en los decimales, pero eso se debe también a que yo utilicé poquitos decimales, por eso les pido, acá también va un 1, adelante, 41,104 y siguen los decimales, si quieren con mayor exactitud. Bien, ahí llegamos a determinar cuánto es el importe de los depósitos. Los depósitos son 3.463,01. ¿Cómo hago para determinar el importe de los retiros? Muy sencillo, para calcular el importe de los retiros directamente tengo que sumarle 2.600. 2.600 pesos más que 3.463 me dan los 6.063. Y ahora, ¿cómo haríamos para encontrar el ahorro? Es aplicando nuevamente esta fórmula, pero ya sé conociendo cuánto es el valor de C. Que es 3.463,01. Y eso es lo que nos da como resultado los 249.214,60. En definitiva, por ahí
el planteo lo que nos muestra es cómo se va formando este ahorro y cómo después se va consumiendo a través de los retiros que vamos haciendo. Bien, vamos a pasar al siguiente. Incluso se puede también hacer, digamos, en un cuadro. Ahora por ahí lo hacemos en un ratito. No, porque justo es la incógnita la cuota. Pero si, una vez que determinamos el valor de C1 y el valor de C2, en un cuadro en Excel se puede llegar a determinar cómo se va formando el ahorro y cómo se va consumiendo. El caso del ejercicio 21, que es un leasing, que lo vamos a explicar por ahí el último viernes de clase. Si quieren, es un caso de aplicación, como para que ustedes conozcan cómo funciona, pero en realidad no vamos a hacer un ejercicio. Así que lo salté ahora que estamos con poco tiempo y empezamos con el 22, que son poquitos creo, 2 o 3 ejercicios que hay de renta perpetua. ¿Qué caracteriza a la renta perpetua? Por ahí yo les había pasado un material que tenía la teoría, pero por las dudas, perpetua, lo vemos un poquito acá la fórmula. La particularidad es de que n tiende a infinito, y existen también 3 modalidades de renta: inmediata, cuando el pago de las cuotas empieza inmediatamente; diferida, cuando hay un plazo de gracia; y anticipada, cuando se anticipan cuotas. Las cuotas también se pueden pagar vencidas y adelantadas, pero básicamente están estas mismas 3. No existe el ahorro porque cuando graficamos una renta perpetua no va a existir época final. Como el ahorro está siempre en el final y acá no hay época final, va a haber época inicial, pero no final. La época de evaluación, ya saben que en este caso de inmediata, la época de evaluación estaría acá. En el caso de diferida, la época de evaluación estaría antes, y en el caso de anticipada, la época de evaluación estaría después. Pero nunca, digamos, está la época, no existe época final, por lo tanto no está el ahorro. Y cualquiera de estas 3 fórmulas empezaba de la misma manera, con C1 menos 1 más I a la menos n sobre i. Las 3, en el caso de la inmediata termina ahí, pero en el caso de la diferida habría que agregarle acá atrás el factor 1 más i con exponente negativo menos d, y en el caso de la anticipada a esto mismo, En el caso de la anticipada, esto comilla quise poner, 1 más i con exponente a la A. En definitiva, todos empiezan con esta misma fórmula. Entonces, basta saber cuál es el límite, si n tiende a infinito. Entonces, si n tiende a infinito, lo puse en el otro video, pero lo aclaro, 1 más i a la n positivo, n tiende a infinito, da infinito. Pero acá yo no tengo 1 más i a la n, tengo 1 más i a la menos n en esta fórmula. 1 más i a la menos n. Lo que significaría que sería 1 sobre 1 más i a la n, es decir, sería 1 sobre infinito. Por lo tanto, lo importante a recordar es que esto tiende a 0. Entonces, al resolver c por 1 sobre i, que en definitiva lo que me queda es la fracción, al determinar que esto tiende a 0, me queda c sobre i. Entonces, fórmula de inmediata, vamos a poner negro. Fórmula de inmediata, b infinito, c sobre i. Fórmula de diferida, también igual arranca, porque todos arrancaban igual. 1 más i a la menos d. Y fórmula de anticipada, todo con b infinito, porque todas terminan, no tienen época final, el n es infinito. 1 más i exponente positivo a, pero todas empiezan con 1 más i. Eso es lo importante a recordar en la renta perpetua. Ahora vamos a ir a los ejercicios. En este caso, dice que para la construcción de un puente se requiere 500 millones iniciales
y 100 millones cada 10 años en concepto de mantenimiento a perpetuidad. Generalmente son las obras públicas que tienen un mantenimiento, una renta perpetua. Generalmente la compra de inmuebles con el fin de alquilarlo a modo de inversión es una renta perpetua. Y así podríamos encontrar más ejemplos en la realidad. Considerando una tasa del 10% anual, calcular el valor al contado de toda la inversión. Entonces, voy a borrar acá un poquito la fórmula. Dice entonces, se requiere 500.000 iniciales, 500 millones, y a continuación, cada 10 años, o sea, pasan 10 años, 100.000 para mantener. Pasan otros 10 años y 100.000 para mantener. Y así sucesivamente, renta perpetua no tiene época final. Lo que quiero calcular es el valor al contado, es decir, al momento cero de esta inversión. En esta inversión voy a tener que considerar el pago extra al momento cero más todas las cuotas de 500.000. Entonces, B infinito es igual a C sobre I. La cuota de cuánto es de 100 millones. Más el pago extra que ocurre en el momento cero, en el momento inicial, por lo tanto no hace falta ni capitalizarlo ni actualizarlo. ¿Por qué dejé la I aparte, que es un error muy común a cometer? Porque la I es del 10%, pero 10% anual. Y las cuotas, ¿cada cuánto ocurren? Cada 10 años. Por lo tanto, tengo que encontrar una I cada 10 años. Y nosotros tenemos como dato la anual. No, porque son efectivas, no multiplico por 10. ¿Sí? Porque la tasa de interés del 10% anual, si no me aclara que capitaliza de alguna manera diferente, es una tasa efectiva. Por lo tanto, el modo de encontrar una efectiva a partir de otra efectiva es haciendo equivalencia. Esta tasa del 10% es cada año y esta es cada 10 años. Por lo tanto, para que esta, que es más grande, yo siempre lo pienso así, trabaje una sola vez, tienen que haber transcurrido 10 años y en ese tiempo esta va a tener que trabajar 10 veces. ¿Sí? Y ahí les digo cuánto da la tasa que tenemos que usar para el ejercicio. La tasa a utilizar es 1,593742 cada 10 años, es decir, un 160% aproximadamente. Ese es el numerito que debe reemplazar acá. No, ya le resté el 1, es más del 100%, por eso es tan alta. Está bien porque es una tasa a 10 años, y es lo que vamos a utilizar para reemplazar acá donde aparece el I. Entonces reemplazamos ahí y calculamos y aparentemente, a ver, vamos a verificar por las dudas. Ahora seguramente pongo un 0 de más, un 0 de menos. Más 500. Creo que está bien. Y da lo que está ahí. 562.745 con, bueno, los decimales puede haber alguna diferencia. Con 39 me da a mí ahí con 41. No son los decimales, 3,94 y acá da 4,13, que debe ser por los decimales que se fueron acortando. Así que bueno, no sé si quedó claro este ejercicio. Vamos a ver otro de renta perpetua. Generalmente las fórmulas son más sencillas, no hay problemas de fórmula, por ahí de interpretación. Acá, el otro ejemplo que habíamos dado de renta perpetua, el alquiler. El alquiler es una renta perpetua de manera adelantada, teóricamente se considera adelantado, cuyo valor es de 12 millones.
siendo la tasa del 1% mensual, o sea, dice, ¿cuál es el alquiler de un departamento cuyo valor, o sea, el departamento, 12 millones, siendo la tasa del 1% mensual? Se supone que es una renta adelantada, que se empieza a alquilar ya, por lo tanto, inmediata adelantada. Es como conceptualmente el alquiler teórico, es una renta perpetua de cuotas adelantadas, inmediata. La fórmula sería C sobre I por 1 más I. Y reemplazando el valor del inmueble, el valor que tiene el inmueble sería el valor global de la renta. Esto es siempre así, es un concepto teórico. Y lo que quiero averiguar es cuánto vale el alquiler. Está bien usar la tasa mensual porque si no se aclara otra cosa, los alquileres se pagan mensualmente. Y esto da como resultado 118.811,88. El pasaje de términos es muy simple, la tasa que está dividiendo la cuota pasa multiplicando y el factor 1 más i, que lo agrego porque es prima, se paga de manera adelantada, pasa dividiendo. No me habla del valor del contrato de alquiler, porque si nosotros hablamos del valor del contrato de alquiler, el contrato sí tiene un N finito. El contrato se puede hacer por 2 años, por 1 año, por 3 años. Hoy la normativa, por ejemplo, en el caso de inmuebles, el contrato es por 3 años. Creo que se quiere modificar, pero no sé si ya se modificó o no esa ley. Antiguamente teníamos 2 años para habitación y 3 años para comercio, si no me equivoco. Ahora no sé, digamos, si ya se modificó o no, pero no habla del valor del contrato de alquiler, sino que 12.000 es lo que vale el departamento que se adquirió con fines de alquiler, por eso habla del alquiler teórico, a eso se refiere. El alquiler teórico es una renta, siempre una renta perpetua de cuotas adelantadas, inmediata, excepto que el ejercicio aclare, suponiendo que lo vamos a empezar a alquilar dentro de 5 meses, 8 meses, lo que sea. Si no se aclara eso, es inmediatamente comenzaría a alquilarlo y a principio de cada mes estaría recibiendo la cuota correspondiente al alquiler. O, bueno, si soy la inquilina. Pero en realidad esto lo vemos desde el punto de vista de la persona que compra el inmueble en concepto de alquiler. Sucede también en los campos, cuando se adquiere campos, pero para alquilar, digamos, ¿no? Que no con la idea de trabajar. Bien. Hay dos más de ejemplos de renta perpetua. El otro ejemplo que acá no lo veo, pero a ver si está acá, en el último, son la otorgación de los premios. Por ejemplo, el Balón de Oro, los Oscar, Martín Fierro, que hay un dinero estimado, son premios que se dan todos los años y que no tiene fecha de vencimiento, no es que se van a dar durante, o un colegio que da un premio al mejor estudiante, una universidad. Bueno, esos premios que se suponen que no es que se da este año, sino que se van a dar todos los años, también son rentas perpetuas. Y puedo calcular, digamos, el valor actual, el dinero que yo necesito tener para poder comenzar a otorgar esos premios. En este caso dice, ¿cuál es el tiempo de anticipación de una renta perpetua? Me da el valor de la renta. Me aclara que esa renta tiene cuotas bimestrales vencidas de 13.000 y que la tasa también es bimestral. Si la tasa no hubiera sido bimestral, recuerden que la voy a tener que calcular porque necesito sí o sí una I bimestral. ¿Qué me está preguntando cuando dice el tiempo de anticipación? Me está preguntando por el A. Me está diciendo que esta renta perpetua es anticipada. Vamos a ver cómo despejamos. Y los datos que tenemos. Datos que tiene este ejercicio es el valor de la renta, 742.545,59, el valor de la cuota y también el valor del I. Reemplazamos y despejamos.
Realmente son más fácil de trabajar, digamos, incluso acá se podría despejar hasta la tasa I. Bueno, en este caso que es anticipada no, pero en una renta perpetua inmediata se puede despejar la I sin hacer tanteo. O sea, es como que la fórmula es más sencilla. Por ahí el planteo, entender el planteo para poder hacer la fórmula correctamente. ¿Cómo hago para pasar? Y lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está multiplicando pasa dividiendo y después voy a tener que aplicar logaritmo de ambos lados. Y por último, este logaritmo es el que va a pasar dividiendo al otro logaritmo para encontrar el valor de A que me da entero. En el caso que dé con decimales también podríamos plantear ajustar de alguna manera para que me quede una cantidad entera de cuotas anticipadas. Ese era el último. O me salté alguno. La del puente. Bien, son esos tres ejemplos que tenemos acá. El otro era el de leasing. Así que bueno, volvemos ahí. Y acá terminaríamos con los ejercicios de práctica que corresponden a esta unidad.